Bienvenida o bienvenido a esta exploración en profundidad. Hoy ponemos el foco en una figura quizá menos conocida, pero crucial, de los primeros siglos de la Iglesia. San Félix I. El Papa número 27. Exacto. Al frente entre los años 269 y 274 de nuestra era. Un periodo fascinante, sí. El siglo III, Lleno de contrastes, la verdad. justamente. Las fuentes que tenemos nos dibujan una iglesia que, bueno, por un lado respiraba con cierta tolerancia externa intermitente, pero que por dentro, bullía. Había tensiones doctrinales muy serias, sí. Se estaban jugando las definiciones clave, realmente. Eso es. Y esas definiciones a menudo saltaban como respuesta a desafíos, a ideas que cuestionaban el núcleo mismo de la fe recibida. Claro, ideas peligrosas, digamos. Exacto. Y nuestra misión hoy es precisamente entender el papel de Félix Gerenciano frente a uno de esos grandes desafíos. La controversia paulianista. Vamos a indagar en su defensa de la Encarnación y también en otra faceta, quizás sorprendente, sus posibles aportaciones a la liturgia. Para valorar su figura, el contexto es indispensable. Como decíamos, siglo III, en Antioquía, que era una de las grandes sedes del cristianismo oriental. Importantísima. Totalmente. Pues su obispo, Pablo de Samosata, empieza a difundir una enseñanza que provoca, un auténtico terremoto teológico. ¿Y en qué consistía esa enseñanza? Suena a que tocaba algo fundamental. Y tanto. Pablo de Samosata venía a decir que Jesús fue, esencialmente, un hombre excepcional, un ser humano singular en quien habitó el Logos, la palabra divina. ¿Vale? Pero no como Dios mismo hecho carne desde el principio, ¿sabes? Sino más bien como una fuerza, como una inspiración divina especial. O sea, que negaba su divinidad preexistente. En esencia, sí. Negaba la divinidad preexistente de Cristo es una variante de lo que conocemos como adopcionismo. Entiendo. Eso choca frontalmente con la comprensión, más tradicional. Pienso en el Evangelio de Juan, ¿no? El verbo que existía desde el principio y se hizo carne. Totalmente. Chocaba de lleno. Era una desviación radical. Y la reacción, claro, no se hizo esperar. Me imagino. La tensión creció hasta tal punto que se convocó un sínodo en la misma Antioquía, en el año 268. Los obispos allí reunidos analizaron las tesis de Pablo y las condenaron como heréticas. Caso cerrado, entonces. Podría parecer, pero no. Pablo de Samosata se negó a aceptar la decisión del sínodo. ¿Ah, sí? Sí. Se atrincheró en su posición y en su sede episcopal, buscando incluso apoyos políticos externos para mantenerse. Una situación muy tensa. Y es en medio de ese bloqueo, de esa resistencia, donde aparece la figura del Papa Félix I. Precisamente. Ante la obstinación de Pablo y la dificultad para hacer efectiva la condena sinodal, los obispos orientales que lo habían condenado decidieron mirar hacia Occidente. ¿Hacia Roma? Exacto. Recurrieron a la autoridad del obispo de Roma, Félix I, buscando su respaldo y su confirmación. Interesante ese movimiento. Profundicemos un poco en esto. ¿Cómo respondió Félix I a esa petición de ayuda desde Oriente, frente a esta doctrina de Antioquía? Pues su respuesta fue inequívoca. Una defensa rotunda y muy clara de la doctrina central de la Encarnación. Las fuentes nos indican que Félix I no dejó lugar a dudas sobre varios puntos esenciales. ¿Podríamos detallar esos puntos? ¿Qué fue lo que afirmó con tanta contundencia? Fundamentalmente, diría que 3 ideas clave. Primero, Jesucristo es, de forma inseparable, verdadero Dios y verdadero hombre. Ambas cosas. Ambas. No una cosa u otra, no una mezcla extraña, sino las dos naturalezas, divina y humana, unidas perfectamente en la única persona del Hijo de Dios. Vale, ese es el primero. Segundo, la encarnación no fue un simple aterrizaje espiritual del Logos sobre un hombre que ya existía, no. El Verbo eterno de Dios asumió una naturaleza humana real, completa, desde el instante mismo de su concepción. Muy importante esa puntualización. Mencionabas 3 puntos. ¿Cuál sería el tercero? El tercero es, quizás, el más pragmático y a la vez el más profundo, diría yo. Félix I insistió en que negar la divinidad real y eterna de Cristo no era una mera opinión teológica discutible. No era un matiz sin más. Para reconciliarnos con Dios, para divinizarnos. Claro, toda la estructura de la redención se vendría abajo. Exacto, se derrumbaba. Esa fue la bomba doctrinal, digamos, que Félix ayudó a desactivar. Vaya,
Planteado así, se entiende perfectamente la gravedad del asunto. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Porque esta defensa de Félix I, aunque fuera provocada por Pablo de Samosata, parece que trascendió ese momento puntual. Tuvo un eco mucho mayor, ¿no es así? Desde luego, al reafirmar con esa nitidez la doble naturaleza de Cristo, Félix I estaba en cierto modo consolidando el terreno doctrinal. Preparando el camino. Sí, estaba reforzando los cimientos sobre los que se construirían las grandes formulaciones dogmáticas posteriores. Pensemos en los debates que culminarían en el Concilio de Nicea, en el 325, frente al arrianismo, Claro. defendiendo que el Hijo es consustancial al Padre, de la misma naturaleza divina. Y más tarde, en Calcedonia, en el 451, que definiría con precisión la unión de las dos naturalezas en Cristo. La intervención de Félix I fue un eslabón crucial en esa cadena de clarificación de la fe. Impresionante cómo una respuesta a una crisis concreta puede proyectarse tanto en el tiempo. Pero Félix I no solo dejó su huella en el ámbito doctrinal, ¿verdad? Hay otra hebra, una tradición que lo conecta con una práctica litúrgica muy evocadora. Sí, es una conexión fascinante, la verdad. Se le atribuye tradicionalmente haber promovido, o bueno, quizá regulado, la costumbre de celebrar la Eucaristía sobre las tumbas de los mártires. Sobre las tumbas. Sí, especialmente en el aniversario de su martirio, su dies natalis, que es el día de su nacimiento a la vida eterna. Celebrar la misa sobre una tumba. ¿Qué pretendía transmitir esa práctica? ¿Cuál era su simbolismo? Pues lo maravilloso aquí es cómo entrelazaba dos pilares de la experiencia cristiana. Por un lado, la memoria viva de los mártires, esos testigos heroicos que habían sellado su fe en Cristo con su propia sangre. Los héroes de la fe. Exacto. Y por otro lado, el corazón mismo de la fe, el sacrificio redentor de Cristo, hecho presente sacramentalmente en la Eucaristía. ¿Es como si se tendiera un puente visible entre el Calvario y el testimonio de esos cristianos? Casi físico, justo eso. Visualizaba de forma muy potente la continuidad entre la pasión del Señor y la entrega valiente de sus seguidores más fieles. El sacrificio del mártir no era visto como un acto aislado, ¿sabes?, sino como una participación profunda en el único sacrificio de Cristo. Entiendo. Sus tumbas se convertían literalmente en altares vivos, en lugares donde la victoria de Cristo sobre la muerte resonaba de forma muy especial. Y esta costumbre, que la tradición vincula a Félix I, imagino que dejó una marca duradera en la forma de vivir y expresar la fe. Absolutamente. Fue un factor determinante en el desarrollo posterior de las grandes basílicas martiriales de Roma. Como San Pedro o San Pablo Extramuros. Precisamente, construidas sobre los sepulcros de mártires emblemáticos como Pedro y Pablo, y por extensión influyó en toda la cristiandad. Los lugares de martirio se consolidaron como centros vitales de culto eucarístico, de peregrinación, de devoción. La liturgia, la arquitectura y la memoria de los santos quedaron íntimamente ligadas a partir de esta intuición. Volviendo un instante a la crisis de Antioquía y la intervención de Félix I, creo que ese episodio nos dice mucho sobre cómo se entendía la comunión y la autoridad en la Iglesia de aquel siglo. Sí, es un caso de estudio muy revelador sobre la eclesiología práctica del siglo III. Recapitulando un poco, Pablo de Samosata, obispo de una sede importantísima, enseña una forma de adopcionismo. Jesús, un hombre adoptado por el Logos. Vale. Un sínodo local en Antioquía, en el 268, lo condena y lo depone. Pero él se resiste, incluso buscando apoyo fuera de la Iglesia. Exacto. Se niega a dejar el cargo y, llamativamente, busca el favor del emperador romano Aureliano, que controlaba la región en ese momento. Vaya. Esto ponía a los obispos locales en una situación muy complicada para ejecutar su propia decisión sinodal. Claro, les faltaba fuerza coercitiva, digamos. Algo así. Y es entonces cuando miran a Roma. ¿Y era algo habitual en esa época recurrir al Papa desde tan lejos, desde Oriente, y por un asunto doctrinal que había surgido allí? Es muy significativo que lo hicieran. Apelaron a la autoridad del Papa Félix I, reconociéndolo implícitamente como un referente de ortodoxia, o sea, de la recta doctrina y también de disciplina eclesiástica. Un garante. Sí. Y Félix I, pues coherente con su defensa de la encarnación, confirma la condena de Pablo. Reafirma, basándose seguramente en la Escritura, como el prólogo de Juan, que Jesucristo es el Verbo eterno hecho carne, no un simple hombre divinizado a posteriori. Entonces, si conectamos esto con una visión más amplia, estamos viendo un modelo temprano de lo que podríamos llamar sinodalidad, ¿no? Obispos actuando juntos. Sí, pero una sinodalidad en comunión con Roma.
Las iglesias locales actúan, disciernen, toman decisiones en sus sínodos, pero buscan el respaldo y la confirmación de la sede de Pedro para asegurar la unidad de la fe y la validez universal de sus actos frente a desafíos graves como una herejía. O sea que la idea de una iglesia como red de comunidades conectadas, pero con Roma como un punto de referencia claro, ya estaba operando de alguna manera en el siglo III. Así parece. Este caso ilustra que, ya en esa época, el obispo de Roma era una instancia doctrinal consultada y cuya autoridad se reconocía incluso en debates complejos originados en Oriente. Refuerza la visión de la Iglesia no como una mera federación de comunidades autónomas, ¿sabes?, Sí, sí. sino como un cuerpo orgánico, unido por la misma fe y con un centro visible de comunión y referencia doctrinal en la sede apostólica de Roma. Para calibrar mejor la postura de Félix I contra el adopcionismo, quizás ayude ponerla brevemente en el contexto de otras ideas sobre Cristo que circulaban. Las fuentes mencionan varias herejías cristológicas. Era un tiempo de mucha efervescencia teológica. Sí, el panorama era complejo, desde luego. Intentar explicar el misterio de Cristo llevó a varias propuestas que, se alejaban de la fe apostólica. El adopcionismo de Pablo de Samosata, siglo III, decía básicamente: Jesús, hombre adoptado por Dios. El problema central. Negaba su divinidad eterna y preexistente. La respuesta de Félix: el Verbo eterno se hizo carne. Punto. Luego estaba el subordinacionismo, también en el siglo III. ¿Es en qué consistía? Correcto. Esta tendencia, sin negar del todo la divinidad del Hijo, lo veía como inferior o subordinado al Padre en la divinidad misma. Rompía la igualdad en la Trinidad. Ya el papa anterior a Félix, Dionisio, hacia el 260, había tenido que intervenir contra visiones que disminuían al Hijo, afirmando su eternidad junto al Padre. Vale. Y claro, la que explotaría con más fuerza un poco después. El arrianismo, ya en el siglo IV. Justo. Arrio llevó el subordinacionismo al extremo. El Hijo fue creado por el Padre, excepcional, sí, la primera criatura, pero criatura al fin y al cabo. Peligrosísimo. Letal. Negaba la consustancialidad, o sea, que compartieran la misma naturaleza divina. El problema era que eso destruía la base de la salvación. La respuesta llegaría con fuerza en el Concilio de Nicea, en el 325. Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, consustancial al Padre. Una fórmula clave. Y para completar el cuadro mencionan el docetismo, que es anterior, del siglo II, pero que iba en otra dirección. Sí, el docetismo decía que Cristo solo parecía humano. Venía del griego dokein, parecer. Su cuerpo era una apariencia, un fantasma casi. El problema ahí era negar su humanidad real. Exacto. Si no asumió nuestra carne real, ¿cómo pudo redimirla? Ya antes, figuras como Ignacio de Antioquía o Ireneo de León habían luchado contra esto con fuerza. Hay una frase famosa: lo que no es asumido no es redimido. Si no se hizo hombre de verdad, no nos salvó de verdad. Entonces, al mirar este abanico de ideas y las respuestas de la Iglesia, incluida la de Félix I, ¿qué panorama general se dibuja? ¿Qué podemos sacar en claro? Pues emergen varias claves importantes, creo yo. Primero, la Iglesia no se inventó dogmas de la nada, sino que fue clarificando y defendiendo la fe que había recibido de los apóstoles frente a interpretaciones erróneas. Fue un proceso de explicitación, guiado por la tradición y la escritura. No fue una creación, sino una defensa y clarificación. Eso es. Segundo, vemos una defensa constante de esa fe, tanto desde la autoridad central en Roma, con papas como Dionisio y Félix, como en los sínodos locales y más tarde en los grandes concilios ecuménicos. Un esfuerzo conjunto. Sí. Y tercero, y fundamental, la comprensión ortodoxa de Cristo, la católica, se afirmó siempre sobre dos pilares irrenunciables. Jesús es verdadero Dios contra adopcionismos, subordinacionismos, arrianismos, y Jesús es verdadero hombre contra docetismos. Mantener esa tensión, esa unión sin confusión, es esencial. Llegando ya al final de nuestra exploración de hoy, si tuviéramos que resumir el legado principal de este Papa, San Félix I, ¿cuáles serían los puntos clave? Yo diría que podríamos sintetizarlo así. Primero, un legado claramente doctrinal. Fue un firme defensor de la encarnación y la plena divinidad de Cristo en un momento crítico, respondiendo al desafío paulianista. Su claridad fue un paso importante hacia Nicea y Calcedonia. De acuerdo. Segundo, un legado litúrgico.
La tradición al menos lo vincula a esa práctica tan significativa de unir la Eucaristía a la memoria de los mártires en sus tumbas. Eso enriqueció mucho la vivencia litúrgica y la piedad popular. Sí. Y tercero, un legado pastoral y eclesial. Fortaleció la unidad de la Iglesia al actuar como referencia doctrinal para Oriente y confirmar decisiones sinodales contra la herejía. Mostró el papel de Roma como centro de comunión ya en el siglo III. Y hay un detalle final sobre su vida que no podemos obviar, que le da una coherencia total. La tradición también lo considera mártir. Así es. Se cree que murió alrededor del año 274, posiblemente durante una nueva persecución bajo el emperador Aureliano. Irónicamente, el mismo al que Pablo de Samosata había intentado recurrir. Exacto. Una ironía de la historia. Su vida habría culminado entonces sellando con su propia sangre la fe que tan claramente defendió como papa. Un pontificado breve, apenas 5 años, pero muy denso en significado y consecuencias para el futuro. Sin duda. La figura de Félix I nos recuerda a realidades fundamentales. Que la fe en la encarnación, Dios hecho hombre de verdad, es el corazón del cristianismo. Que la liturgia, especialmente la Eucaristía, es memoria viva del sacrificio de Cristo que se conecta íntimamente con el testimonio de quienes dieron la vida por él, los mártires. Y que la comunión visible en torno al sucesor de Pedro ha sido, desde muy temprano, un pilar para la unidad doctrinal y la vida de la Iglesia universal. Hemos analizado hoy la figura de San Félix I, un papa del siglo III que en un tiempo de definiciones doctrinales cruciales se erigió como defensor de la fe en Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Vimos su papel clave tras el Sínodo de Antioquía y su posible influencia en esa conexión tan potente entre la Eucaristía y los mártires. Su pontificado, aunque breve, es una ventana temprana a esa dinámica esencial entre las iglesias locales con sus propios desafíos y discernimientos sinodales, y la referencia a la sede de Roma como centro de comunión y, digamos, garante de la fe apostólica frente a las desviaciones que amenazaban la comprensión de quién es Jesucristo. Y quizás, como reflexión final que se desprende de todo esto, podríamos plantearnos algo, darle una vuelta, de qué manera el hecho de que la Iglesia consolidara con tanto esfuerzo, con tanto debate a veces, la comprensión de Cristo como verdadero Dios y verdadero hombre, impactó, más allá de la teología pura y dura, en su forma de mirar y actuar en el mundo. Interesante pregunta. En la misión misma de la Iglesia a lo largo de los siglos. Es una pregunta cuyas ondas expansivas creo llegan hasta hoy. Una perspectiva profunda sin duda, para seguir meditando. Con esto cerramos nuestro análisis detallado de hoy.